Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos en nuestro programa Mujeres, Educación y Esfuerzo. Como conversábamos antes, han sido varias las mujeres que han pasado, ¿cierto?, por la cámara y por el micrófono, contando su historia de vida, mujeres con educación, mujeres con mucho esfuerzo, así que estamos en este momento con nuestra invitada. Ella es Cheri Osandón. Cheri, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Muy bien? Sí, muy bien. Bueno, ahí ven que ella es enfermera, ¿no? Bueno, Cheri yo la conozco mucho tiempo, más que nada por su pareja, ¿cierto? Por el Choche, que era rockero o es rockero y pasaba siempre en la Radio Vallenar, ¿no? Sí. ¿Ah? Y en los programas que habían juveniles. Bueno, y por tu suegro, de todas maneras, ¿no? Sí. Sí. Cuéntame un poquito, Cheri, dónde naciste. Cuéntame un poco de ti. Yo nací acá en Vallenar, en el hospital antiguo, obvio. Ya. Mi papá, que actualmente es trabajador de la municipalidad, es chofer de la municipalidad, y mi mamá mi papá era de acá, y mi mamá es de Santiago. Es santiaguina. Es santiaguina. Y, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Tan lejos? Como por problemas familiares. Ya. Por problemas que ella tenía o sea, en realidad había como toda una situación de que antiguamente los papás no podían criar a todos sus hijos, tenían muchos hijos. Entonces mi mamá se vino a vivir con una tía acá, como por la situación económica que tenía mi abuela, que mi abuela fue divorciada, separada en ese tiempo. Se separó de mi abuelo y se quedó con 3 hijos, entonces tenía que trabajar y como no podía tenerla, se vino a llenar mi mamá con una tía. Y en el liceo se conocieron con mi papá. Ah, estudió acá, llegó chica entonces. Sí, llegó chica. Y de ahí estuvieron un tiempo juntos, nació mi hermano mayor que yo y después nací yo. ¿Cuántos hermanos son? En total somos 3, porque yo tengo un hermano de padre y de madre que es José, mi hermano mayor, y mi hermano menor Francisco, que ya es hijo de una segunda relación de mi papá. Ya, perfecto. Que es mucho menor que yo, pues podría ser mi hijo Francisco. Ya, se demoró harto. Sí, se demoró en tenerlo a él. ¿Vivos tu papá los dos? Ellos sí, ellos viven con mi papá. Ya. Y cuéntame ya, bueno, después me imagino que tú creciste, creciste. Más o menos es que me pasaron hartas cosas cuando era chica, que no mucha gente sabe, pero cuando yo tenía como alrededor de 3 años mi mamá se fue. Ah, chiquitita. Sí, tenía como yo creo entre 3, 4 años. Tengo muy pocos recuerdos yo de mi mamá. Y ella se fue cuando yo tenía esa edad. Yo creo que igual por inmadurez, era muy joven, tenía 2 hijos ya como a los 20 años, igual joven. También con poca red de apoyo, más que en la parte económica, yo siento que como en la parte afectiva de ella. Así que ella se fue a vivir así como una vida de joven, de exceso, alejada de nosotros. Llegaba cada cierto tiempo, a veces las navidades de noche, tarde, como a las 12 de la noche, llegaba cada ciertos años. Y muchas veces cuando llegaba yo no la conocía, no sabía quién era. Entonces llegaba, o sea, yo a veces, sí, llegaba con regalo y yo no sabía quién era. Entonces, ya después con el tiempo, siempre yo cuando era chica esperaba que ella me fuera a buscar y me llevara. Pero después la vida me mostró que lo mejor que me podía haber pasado era haberme quedado con tu papá. Con mi papá. Fue un buen papá. Súper buen papá. Muy buen papá, excelente papá. Papá y mamá. Fue un papá súper correcto. Nunca yo vi una actitud mala en él. Siempre me inculcó un montón de valores, de respeto, de honestidad, de lealtad. El rock
También. También. Sí. Bueno. Y Pero qué increíble, ¿sabes? Porque yo pensaba mientras tú me conversabas, porque tu madre también careció de mamá, o sea, ella no debería haber hecho lo mismo, siguió el mismo círculo, qué terrible, porque ella podría haber dicho, pucha, a mí, yo no tuve a mi mamá, mi hijo me necesita, y haberse quedado ahí, no lo hizo. ¿Hablaste alguna vez con ella? yo sí lo hablé con ella. Lo hablé con ella y de hecho pasaron años, yo creo que hasta como los 30 años, cuando yo paré un poco, porque después ya con todo lo que llevé una vida como muy, muy rápida, entonces hubo un momento de mi vida que hice así como una crisis y tuve que ir a un psicólogo, a una psicóloga, una súper buena psicóloga. Entonces ahí tuve que como empezar a pensar por qué le habían pasado todas estas cosas a ella, por qué me había pasado todo esto a mí, porque a todo esto a mí yo siento que siempre yo sentí como en cada momento de mi vida yo sentí que yo no estaba sola. Por ejemplo, tenía tíos, tenía a mi abuela, mi papá que siempre estuvo conmigo. ¿Pero hace falta la figura de la madre? Sí, no, porque, o sea, es que la figura, de cierta forma, y también la protección que da una mamá, porque el papá siempre trabaja, está afuera, y la mamá siempre es la que está pendiente pues, de todos los signos, de las alarmas, de todas las cosas. Entonces yo viví un montón de situaciones de maltrato, de abuso, de un montón de cosas. Y yo siento que, sí, yo siento que es por eso, porque ella no estuvo. Para cuidarte. Claro, porque la mamá uno siempre está, yo como mamá siempre estoy atenta, así como a la cara, a una reacción, a cualquier cosa de mis hijos. Claro. Entonces, porque lloran, porque no quieren ir a clase. Uno es todas esas claro, cosas. Uno se da cuenta o que está más decaído o que está más callado. No sé, uno se da cuenta de algunos signos. Y en mi caso, no, pues, o sea, yo me tenía que aprender a defender sola nomás, pues. Y así tuvo que ser desde chica, desde guagua, o sea, de los 3 años en adelante, que tuve que un poco como hacerme cargo yo de mi vida, porque mi papá tenía que trabajar. ¿Sola? Sí, pues, súper sola, muy sola. Pero como te digo, siempre yo siento que Dios siempre me puso gente en el camino. Por ejemplo, cuando después estuvimos con mi papá, porque después que mi mamá se fue, yo me quedé viviendo en la casa de mis abuelos paternos. Y cuando falleció mi abuela paterna, nosotros con mi papá nos llevó de ahí, nos llevó a vivir a la casa que él tenía, en Población Torreblanca. Nos llevó ahí y éramos los 3 nomás, los 3, mi hermano, mi papá y yo. Y ahí yo tenía vecinos y tenía un matrimonio vecino que ellos tenían 5 hijos. Y ellos fueron súper acogedores con nosotros, toda la vida, así fueron como una familia en realidad. ¿Para ustedes? Sí, para nosotros sí. Y los niños como que vivíamos casi como una relación como de hermanos. Así como que nos separaban la noche, así como ya no íbamos a dormir nosotros a nuestra casa, ellos en la de ellos, pero todo el día estábamos juntos. Entonces yo siento que de alguna forma ella igual nos protegía, ellos, de alguna forma, a lo mejor sin quererlo, sin saberlo, no sé, pero nunca estuvimos completamente solos. ¿Y a la familia ha ido alguna vez a conversar con ellos este tema? ¿A la familia que te apoyó en ese momento? Sí. Sí, ahora por temas de trabajo yo no tengo mucho tiempo como para salir y todo, pero en ocasiones sí me he juntado con ellos, no me he acordado de todas esas cosas, de que yo iba a dormir hasta la siesta a la casa de ellos. y así muchas personas, o sea, nunca estuvieron solos. No, nunca estuvimos tan solos. Siempre tuvimos a alguien que los protegiera un poco. Claro. Es verdad lo que dices tú de la mamá. Fome, pero hay mucha gente que ha pasado por eso y se quedó ahí, se quedó con resentimiento, con dolor, con odio. ¿Y tú pudiste salir de eso? Lo que pasa es que yo sentí en algún momento que
que yo podía quedarme en ese sufrimiento y sacar de ahí a lo mejor 1000 excusas para no hacer nada. O sea, podía haber dicho que, no sé, que viví un montón de situaciones traumantes, carencias, pero yo creo que las carencias más grandes tienen que ver con las que tiene el alma, porque yo siento que cuando era chica como que siempre, una vez la psicóloga me preguntó, me dijo, ¿tú cómo recuerdas tu niñez?, me dijo. Y entonces yo le dije que yo sentía que yo había sido pobre. Entonces ella me dijo, ¿pero por qué pobre? ¿Alguna vez te faltó así como para comer o te faltó vestuario? No, nunca. ¿Te faltó así como un techo? No, nunca. Y en verdad lo que yo sentía como pobreza era la soledad, más que lo material, que las carencias y todo eso. Lo asociaba a eso. Pero yo en realidad no siento que yo sea mejor que nadie, pero que de alguna forma y por la fuerza que me dieron mis hijos, tuve que de alguna forma salir adelante. Y también primero porque yo tomé la decisión de ser profesional, y segundo porque tuve harto apoyo por parte de mi suegro. Que me gustaría nombrarlo, sí. Sí, de mi suegro, de Don Choche, sí, y de la Juanita. Y también de mi pareja, porque él se quedó con mi hijo y con nuestra hija cuando yo me fui a estudiar. Yeah. Sí, pues porque yo me acuerdo que yo te vi, tú ya estabas con tus 2 hijos, sí. y decidiste ir a estudiar, y me decías, es súper difícil porque tenías que venir los fines de semana y nunca te quedaste en nada y saliste sí, súper bien. ¿Cómo fue ese proceso? Lo que pasa es que cuando ¿Cómo conociste a Choche? En su cumpleaños. Es que un día con unas amigas, qué sé yo, me invitaron a un cumpleaños. Y me dijeron, oye, hay un cumpleaños, no sé, en un lugar. Y yo no sabía quién era él. Y llegamos al cumpleaños, lo conocí, nos saludamos y nada más. Pero después con el tiempo como que nos volvimos a coincidir por amigos que teníamos como en común. Y ahí nos conocimos, pues, y teníamos como varias cosas, teníamos hijos de la misma edad, teníamos como más o menos los mismos gustos. Claro, él tenía una niñita y tú. Sí, y tienen la misma edad, pues, la misma edad, los dos tienen 18 ahora. Y ahí nos empezamos a conocer, pues. Y de ahí no nos separamos nunca más, nunca más. Sí. Y tuvimos a la José, y cuando yo quedé embarazada de la José, me fui a vivir con él y con mi suegro. Yeah. Ahí empecé, qué sé yo, a criar a mi hija. Pasó un tiempo, un harto tiempo, porque yo tuve a la José a los 21 años y a los 28 años. Un día me encontré con una amiga en el centro y como que sentía siempre que me había faltado algo. Y no tenía que ver con lo económico, porque en verdad en ese momento tenía una situación económica estable, no me hacía falta nada, pero yo sentía que a mí como persona me faltaba algo. Entonces, hablando con una amiga, le digo, oye, tengo tantas ganas de estudiar, porque justo ella estaba terminando. Y tengo muchas ganas de estudiar, pero no tengo plata. Entonces ella me dijo, ¿sabéis qué? Me dijo, nunca me voy a olvidar, me dijo, ¿sabéis qué? Ándate, me dijo, ándate, porque yo no te voy a decir de dónde sale la plata, pero uno de algún lugar la saca y paga igual, me dijo, así que ándate. Y como que tomé eso y yo dije, no sé si sería una señal, no sé qué, y empecé a juntar plata para la matrícula. Y había escuchado a una niña como muy joven, 10 años menor que yo, que se había ido a estudiar enfermería. Y yo dije, sí, eso como que me gustaría estudiar eso. Empecé a averiguar del tema y todo. Y junté la plata de la matrícula. Y cuando me iba a ir a matricular, le conté a mi familia en ese momento, a mi suegro y a mi pareja. Que obviamente fue como un balde de agua fría, porque sí, yo tenía 2 hijos que ya estaban más o menos grandes,
Me tenía que ir a vivir a otra ciudad, dejar a mi hijo acá solo, o sea, no solo porque estaba mi suegro, pero igual sin la mamá. Al principio a mi suegro no le gustó mucho la idea porque yo creo que él no estaba muy convencido de que yo me fuera. Pero después con el tiempo, que era súper machista mi suegro, eso sí. Pero y como que él no tenía mucho la experiencia de la familia de alguien que hubiese estudiado, claro, que fuese profesional y todo. Entonces yo creo que es un poco como no desconocer también el tema. Pero nunca me dejaron de apoyar, nunca. Lo creo de él. Sí, nunca. Y yo tengo un hijo que no es hijo de mi pareja, de Jorge. Que era el hijo que teníamos nosotros cada uno por su parte. Pero que mi suegro yo creo que lo cuidó mejor que si hubiese sido su nieto. Yo creo que el cariño que mi hijo recibió de parte de ellos, en la vida lo va a volver a tener de otra persona. Nunca. Así, dedicación 100% con ellos cuando yo no estaba. Y el cariño que yo no les podía dar cuando yo no estaba, se lo daban ellos. Se lo daban ellos cuando yo no estuve. Qué bonito, tú lo conociste de cerca. Sí, vivimos juntos 11 años. Sí. Bueno, no solamente a tu hijo le dio cariño y cosas a mucha gente. Sí. Sin esperar nada que le retribuyera, pero sentí yo en un momento que la gente se portó muy mal con él. Pero bueno, como dices tú, hay un Dios, ¿cierto? La vida tiene muchas vueltas, así que vamos a ver qué pasará. A uno le quita por un lado, igual como a mí en la vida, pues yo siento que a lo mejor no tuve así como una familia tan bien constituida, por así decirlo, pero yo creo que me premió, sí, con los suegros que tuve. Con la familia que tuve después, sí, porque mi suegra es como para mí, como que fuera tu mamá. Como que fuera mi mamá. Cuéntame, me da pena a mí cuando me acuerdo de Don Choche en realidad. Cuéntame cómo fue ese proceso después de estudio, cuando venía, volvía. ¿Fue difícil estudiar de nuevo? Porque habían pasado muchos años. Pues. Sí, pues fue difícil porque yo llegué, yo no tenía una muy buena base y había dejado de estudiar como 10 años, entonces yo llegué a la universidad sabiendo leer, sumar y restar, yo creo, con suerte, si es que restar. Y llegaba y no sé, me empezaron a pasar muchas, los contenidos eran súper densos, biología, bioquímica, química, y yo entraba a algunas clases y era para mí chino mandarín, así no entendía nada, y decía, ¿qué hago acá? Pero como ya estaba ahí, tenía que seguir nomás, po. Y ¿te ayudaron algunos compañeros, compañeras? Sí, es que igual traté de acompañarme de gente que también quisiera terminar la carrera, porque hay muchos que entran así como a ver cómo es, pero que quisieran terminarla. Y tuve buenos compañeros, tuve muy buenos compañeros que eran mucho más jóvenes que yo, tenía como 10 años menos. Yo era como de los mayores del... Pero no se notaba, nunca del se notaba. curso. Sí, yo era como de los mayores. Y tenía que viajar todos los días viernes y volver los días lunes. Viajaba a La Serena en la madrugada, trataba de estar hasta el último rato con mi hijo. Y volvía los días viernes. Yo fíjense que ¿por qué yo la busqué a ella? Porque yo cuando iba donde Don Choche la veía el fin de semana y siempre estudiando, o sea, se sacrificó mucho. Por no dejar a tu hijo solo, porque podría haberte quedado estudiando el fin de semana allá. Sí. Perfectamente, como lo hacen muchas mujeres, pero no lo hiciste. No. Nunca me quedé allá, de hecho. Nunca me quedé. Y se me hacía más difícil porque el fin de semana igual mis hijos querían estar conmigo, querían salir, y yo a veces tenía que estudiar, entonces a veces tenía que dedicar la noche a estudiar, porque en el día tenía que estar con ellos. Y en la semana también podía estudiar bien, porque como estaba lejos, también el haber estado como separada de ellos también me permitía dedicarme 100% a lo que tenía que hacer, que era estudiar. Y el primer año
Obvio, po. Yo el primer año no tenía crédito, no tenía nada. Tuve que pagar todo. Entonces, el primer año terminé el primer semestre y tenía una tía que es profesora, se llama Miriam Lutz. Y tengo una tía. Y ella, cuando yo tuve a mi hijo así súper joven, porque al Diego lo tuve a los 18 años, ella me dijo una vez, hija, si usted alguna vez quiere estudiar y necesita algo, ya vaya, búsqueme, yo la voy a ayudar. Entonces cuando yo me decidí a estudiar, me fui a estudiar y todo, terminé el primer semestre y tenía que matricularme para el segundo semestre, pero tenía que pagar, po. Claro. Y era mucha plata. Entonces yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Porque no tenía. Y ahí me acordé de esta tía y yo dije, ella me lo ofreció, yo nunca se lo pedí y la fui a buscar. Y fui a su casa, llevé mis notas, le dije, tía, ¿sabe qué? Mire, estoy en la universidad, estoy estudiando enfermería, me fue bien, pero me falta plata. Si es que usted me puede ayudar y qué sé yo. Y como yo nunca lo esperé porque no era una tía tan cercana a mí, era una prima de mi mamá. Y me dijo, sí, ningún problema, y me ayudó, me sacó un crédito que yo después fui pagando de a poco, y ya el segundo año se fue más fácil porque ahí yo ya empecé a estudiar con el crédito con aval del Estado, que claro que para muchas personas a lo mejor hoy día dicen que es malo, que es caro, pero fue lo que a mí me permitió estudiar, porque si yo no hubiese tenido ese beneficio, no hubiese podido, no, porque la carrera era muy cara. Y incluso las matrículas, tenía que pagar 2 matrículas en el año y muchas veces me las pagaba mi suegra. Ella, a veces yo decía, hoy me tengo matriculada, no sé qué, me falta plata, y ella así como siempre, ya toma, así como que siempre me pasaba la plata para estudiar. Pero yo creo que también fue porque yo tomé la decisión de irme, porque a lo mejor de cierta forma cuando la gente te ve a ti con ganas de superarte, de ser profesional, de salir adelante, yo creo que como que el universo más o menos como que confabula para ayudarte sí, la gente como que ya, mira, ¿sabes qué? En verdad, ¿cómo le voy a decir que no si le ha ido bien? No sé qué. Entonces como que las cosas se van dando solas, pero yo siento que siempre la decisión es de uno. Sí, pues, eso es lo más importante. Porque nadie a uno le va a decir, oye, mira, hazte profesional o estudia, ¿no? Es una decisión tan personal, o sea, uno lo tiene que querer. Exacto. Bueno, yo te vi después, ella trabaja acá en el hospital de Vallenar, ¿cierto? Así Sí. se llama ahora, se llama. Hospital Provincial del Huasco. Ah, sí, nuestro Hospital Provincial del Huasco. La unidad de emergencia. En emergencia, imagínate, que Sí. es complicadísimo, ¿no? Sí. ¿No? Fue, Sí. bueno, terminaste de estudiar todo el proceso, te titulaste, me imagino. Sí, me titulé y después estuve como 2 meses más o menos buscando trabajo hasta que encontré un trabajo en el Servicio de Salud Atacama, en Copiapó. Ah, en Copiapó. Y ahí, justo cuando yo pensaba que ya había terminado todos los viajes, separarme de mi hijo y toda la cosa, no encontré trabajo acá en el hospital en ese tiempo. No había encargo, así que me fui a buscar a Copiapó porque no encontraba y tenía que trabajar. Y encontré allá. En Copiapó, sí. Sí, encontré allá. Y allá estuve en el Servicio de Salud Atacama, estuve como 2 meses estuve en el Servicio de Salud Atacama, después en el SAMU y después en la urgencia del hospital de Copiapó. Y cuando estaba en la urgencia del hospital de Copiapó, me llamaron del hospital de acá, que podía hacer como un reemplazo, una cosa así. Y que ¿No lo pensaste? No lo pensé. En verdad, allá tenía hartas posibilidades de quedar trabajando, pero quería estar al lado de mis hijos. O sea, profesionalmente yo siento que a lo mejor para mí hubiese sido mejor estar allá. Pero igual estar lejos de ellos ya no más, porque yo estudié 5 años en la universidad y 6 años más o menos que estuve sin los niños. Claro, era mucho tiempo. Era mucho tiempo. ¿Y cómo te recibieron acá en el Hospital Provincial del Huasco? Bien, ¿Sí? bien. Yo hice mi internado en este hospital
completo. El primer y segundo internado lo hice acá y el primero lo hice acá en la unidad de emergencia. Entonces ya conocía el equipo de trabajo, conocía el trabajo que se hacía como alumna. Pero ya después volví como enfermera y sí, un súper buen equipo, un hospital muy riguroso en los procesos, enfocado 100% en la calidad de atención, desde, no sé, a veces la gente que está acá en Vallenar no lo valora tanto porque no conocen otras realidades. Pero yo, que trabajé en otros hospitales, tuve que trabajar en un container. Yo llegué a trabajar a Copiapó cuando fue el aluvión y no había unidad de emergencia porque desapareció, pues todo estaba en el barro, y yo llegué a trabajar en unos containers, teniendo, no sé, a veces 30 hospitalizados en la unidad de emergencia. No sé, habían cosas básicas que nos faltaban y que acá el hospital siempre se preocupa de que uno tenga insumos, de que tenga la calidad de los materiales que uno tiene acá son de muy buen nivel. Y el hospital en sí igual es un poco estresante trabajar, sí. ¿Acá? Sí, yo encuentro, pero por el tema de lo riguroso que es, porque las cosas se hacen bien, o sea, y estamos todos llamados a que las cosas se hagan bien. Yeah. Y siempre hay gente que está pendiente de que las cosas se hagan bien. Y hay un equipo de trabajo ahí supervisando. Sí, sí. Uh-huh. Y además que como es un hospital más chiquitito, igual uno también logra tener como más relación con el resto de la gente. Claro. Pero dentro del grupo de enfermeros... es bueno, sí. Es un buen equipo. Y llegaste al tiro de urgencia. ¿Difícil trabajar acá? Sí, es difícil. Es difícil, pero es por el trabajo... y el trabajo como tal es súper, de alguna forma es como más riesgoso, encuentro yo, porque a veces cuando los pacientes están en el resto de las unidades están hospitalizados, entonces o lo ve un médico, lo ve el otro. Nosotros no, nosotros los recibimos en el rato y a veces uno tiene que estar bien segura de quién es el que se está yendo a su casa, porque dejarlo, sí, que se queden hospitalizados, ya uno como que se queda seguro de que va a estar cuidado. Claro. Pero que uno le diga a un paciente, ya váyase porque usted está bien, siempre con el riesgo de que les pueda pasar algo. Entonces uno siempre tiene que estar muy atento a todas las señales, desde la persona hasta lo que te dicen. La gente sabe cuando no está bien. La gente es como que lo intuye, sí. Como que lo intuye y por eso también es más difícil. Aparte que igual los familiares, los mismos pacientes están súper demandantes en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, pues nosotros somos como la cara que atiende a la mayoría de los pacientes que llegan. Nosotros atendemos entre 250, de 100, sobre 100 hasta 250, 300 personas diarias. Entonces, de todas esas personas tenemos que ver que ninguno de ellos vaya, o sea, tratar de a cada uno darle un minuto de tiempo para dedicarse a ver que esa persona esté bien cuando se vaya. O si no está bien, que es porque ya no hay nada más que hacer también. Exacto. Pero en general es un trabajo muy estresante porque uno tiene que... La gente cuando llega a urgencias siempre llega reclamando atención, todos le quieren atención inmediata y no se puede. Los turnos de urgencia son súper largos, los médicos hacen turnos de 24 horas. Eso significa estar de las 8 de la mañana, el médico que entró hoy día a las 8 de la mañana sale mañana a las 8 de la mañana, entonces salen súper cansados. Y no es fácil. Además que un turno, igual que son costos bastante caros como para tener varios médicos, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, es que también por la demanda de la asistencial se supone que no... con los médicos que están
se cubre la necesidad supuestamente, pero en verdad uno a veces se da cuenta que pasa alguna cosa. Por ejemplo, no sé, nos ha pasado a veces accidentes de tránsito que son múltiples y ahí se supera toda la capacidad de profesional. Claro, porque mucha gente puede ver, este hospital es súper unido en ese sentido. Cuando nos han pasado cosas así, uno no sabe cómo, pero llega todo el mundo. Todo el mundo llega acá, llega a ayudar, se ponen a disposición del enfermero que está acá, que está a cargo, del médico que está acá a cargo, pero como igual siempre tiene que pasar por uno de nosotros, que el equipo desde la persona que está como auxiliar de servicio, los recaudadores, los paramédicos, muchas veces ellos son el ojo que nosotros no podemos tener encima de un paciente. Ellos son los que a veces nos dicen, sabe que esta persona está rara, a lo mejor técnicamente no saben lo que les está pasando, pero sí tienen la capacidad de darse cuenta cuando una persona no está bien. Entonces todo tiene que funcionar como un engranaje, porque desde las recaudadoras, porque ellas son las primeras que le ven la cara a las personas cuando llegan. Claro. Entonces a lo mejor ellas no tienen conocimientos técnicos que tienen que ver con salud, pero tienen esa capacidad de que todo funcione en el momento que tiene que funcionar. Esa es la idea. Bueno, ¿quién es el jefe acá en urgencia? El doctor Humberto Caballero. Él es mi jefe de acá de la unidad de emergencia y director del hospital, don Juan Pablo Rojas. Don Juan Pablo Rojas. Y mi jefa... Y vallenarino. Sí, es vallenarino. Sí. Y mi jefa de enfermería es Romina López. Ya. ¿Todos se llevan bien? ¿Todos trabajan bien? Sí. Bueno, siempre hay alguien que distingue un poco de repente los trabajadores, es típico en todos lados. Sí, yo creo que el tema está en potenciar las virtudes nomás, porque todos tenemos defectos y virtudes. Sí. Pero a veces de la gente que a veces uno dice de todo, yo de verdad, de todo el equipo que está acá, yo de todo rescato algo o más de algo. A lo mejor tienen menos habilidad en una cosa, pero sí tienen muchas habilidades en otra. Sí. Y uno tiene que saber dónde ponerlos para que funcionen bien. Sí, pues esa es la idea. El trato yo creo que es muy importante, sobre todo por ejemplo, en ciertas salas, ¿cierto? Cirugía, no sé, cuando la gente está grave. El trato es súper importante, algo que ahí cuesta todavía un poco. Yo lo he visto personalmente, porque lo he visto en Santiago, el trato es diferente. Yo no sé si le hacen muchas clases con psicólogas, les enseñan a tratar a la gente, porque uno va con dolor. Cuando tiene una mamá, un papá, un hermano, un tío, quien sea grave, uno va con dolor, porque a veces el trato... ¿Eso se les hace clases de eso a la gente que trabaja ahí? Sí, se hacen cursos de trato al usuario acá en el hospital. Ocurre eso, tú no eres así, pero ocurre, yo lo he visto. Pero también... tratando bien, no tratando mal. Sí. Porque igual que cuando llega un paciente así, claro, yo entiendo que se molestan, nadie quiere. Es que es difícil, es súper difícil. Tú estás ahí, por eso te pregunto, yo no he trabajado. Es súper difícil porque muchas veces uno recibe agresiones sin ninguna justificación, entonces a veces es difícil no responder con lo mismo, pero yo creo que eso demuestra en la gente un carácter fuerte. Yo siempre lo digo y se lo digo a mis hijos, que es muy fácil gritar. Es fácil, en general uno como sociedad tiene como tan metido así en la cabeza o en su forma de vivir, que la persona que habla más fuerte es porque tiene un carácter fuerte. Y es todo lo contrario, o sea, una persona a la que uno le puede decir cualquier cosa y esa persona no te va a responder con lo mismo, porque no es fácil bajar el nivel de agresividad de una persona. Entonces, si uno responde con lo mismo, toda esta cuestión es como una bola de nieve. Sí. Entonces, si uno responde con lo mismo, obviamente se va a generar más conflicto, más problemas. Y en verdad uno dice, no, es que yo lo digo nomás. Hay personas que dicen así, no, es que yo les digo nomás, no, yo les digo.
Entonces yo a veces pienso en que uno puede decir las cosas, pero tiene que cuidar la forma. Sí, no, porque en el fondo tal vez uno tiene razón en lo que va a decir, pero tiene que cuidar la forma. Y es muy fácil gritar a la gente, es muy fácil, porque yo siempre digo, no, es que, o sea, escucho que dicen, no, es que esta persona tiene carácter fuerte. Uh-huh. Y es una persona que grita, que uno lo ve enojado, que una persona con el carácter súper débil, porque podría enfrentar mejor la situación. Porque podría manejar de otra forma la situación y es fácil dejar salir lo primero que se te viene de la boca para afuera, pero lo difícil es yo tratar de decirte las cosas o tratar de hacerte ver una situación sin causarte daño. Exacto. Oh, sí, así deberíamos pensar todos, de hecho. Claro, eso para mí, yo trato todos los días, lucho con mi carácter, con mi verborrea, con todo eso, y trato de no decir lo primero que se me viene a la cabeza, porque yo siento que a veces uno en esa como supuesta honestidad, que en verdad bueno. Hay que saber cuándo abrir la boca, sí. Que no es necesario, si nadie necesita que le digan tanta verdad tampoco. Sí. De hecho dice que es más sabio el que se queda en silencio, el que habla muchas veces. Hay que buscar la forma. Bueno, estamos con Cheri Osandón. Cheri, yo te agradezco el hecho de estar con nosotros, poder conocerte. O sea, nos hemos visto siempre, nos tomamos un café acá arriba, ¿cierto? Sí. Y todo, pero no conocía tu vida. Es increíble no poder conocer todo lo que pasaste. Y que hay muchas mujeres, a lo mejor, que están pasando o que pasaron lo mismo, pero no salieron adelante como tú. Por eso me gustaría dejarte la cámara y el micrófono para que a ellas y a ellos, porque los varones también pueden, darle un mensaje. Como mensaje me gustaría dejar a lo mejor la invitación hecha a que en los jóvenes hay muchas niñas que tienen sus bebés que son jóvenes, que son adolescentes, que a lo mejor piensan que, y lo que a uno siempre le dicen, oye, una guagua te va a amarrar, nunca va, como que ya no vas a poder hacer nada, no vas a poder salir adelante. No es verdad, uno siempre puede, en realidad no tiene que tener plata, tal vez sí necesita apoyo de personas o tener alguna red de apoyo, pero siempre las decisiones de uno de salir adelante, de dejar a lo mejor esa zona de confort que uno tiene, porque dentro de todo es fácil quedarse donde uno está y quedarse ahí toda la vida, pero sí se puede, si uno puede estudiar. Hoy día hay muchos beneficios, muchos más de los que habían cuando yo fui egresada del colegio. En ese momento jamás hubiese podido estudiar porque no tenía los recursos como para estudiar, pero yo creo que gracias a lo mejor a la vida, también a la decisión que tomé, pude ser profesional y se puede. No es fácil, en el camino uno tiene que privarse de muchas cosas, tiene que dejar muchas cosas de lado, tiene que dejar familia, amigos, hijos, pero sí se puede y ningún papá, ninguna mamá que uno haya tenido en la vida, bueno o malo, no representa ninguna excusa para poder tomar la decisión de salir adelante. Así es. Muchas gracias, Cheri, por esta entrevista, por más que nada que nuestra comunidad y la gente que viene aquí te pueda conocer. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Muchas bendiciones con la familia y todo. Gracias.